Pregunta de la diputada doña Idoia Sagastizábal Unceta Barrenechea, del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV. Gracias, presidenta. Ministra, ¿por qué no han aceptado una enmienda de mi grupo en los presupuestos generales del Estado para prorrogar aquellas ayudas al transporte público a las comunidades autónomas y que finalizan el 31 de diciembre? Señora ministra de Hacienda y Función Pública. ¿Sí? Sí. No, es que está encendido este. Ahora. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, señora Sagastizábal, a lo largo del debate y del diálogo que hemos tenido con su grupo parlamentario en la negociación presupuestaria, ustedes propusieron incorporar en el proyecto de presupuesto una medida que creo que todos valoramos de forma muy positiva, como justamente era la subvención en un 30% por parte del Gobierno de España al transporte público, al transporte que gestionan comunidades autónomas o los propios ayuntamientos. Y entonces, igual que le comento ahora, ya trasladamos que, al igual que el transporte de titularidad estatal, lo convertíamos en una medida estructural que, con independencia de cómo fuera la situación económica derivada de Ucrania, íbamos a ensayar durante todo un año el que justamente los usuarios pudieran utilizar y pudieran abandonar su coche particular para poder utilizar el transporte público en mayor medida. Eso permite ahorrar a la familia y, por otra parte, permite combatir también los efectos tan nocivos que para el medio ambiente tiene el tráfico y tiene la circulación. Y ya le comentamos en aquel momento que justamente ahora, con motivo del decreto ley de Ucrania, que vamos a traer dentro de muy pocos días a esta Cámara, tendríamos ocasión también de debatir con su grupo aquellas cuestiones que entendieran de mayor interés. En estos días vamos a debatir y, por tanto, retomaremos ese diálogo, señoría. Señora Sagastizábal. Gracias, ministra. Lo cierto es que me esperaba una respuesta más positiva o afirmativa en este sentido por algunas declaraciones que han hecho algunas otras ministras. Lo cierto es que tienen 17 días para poder hacerlo. No hay que olvidar, como usted ha dicho, que la reducción del transporte en un 30% y que algunas comunidades autónomas complementaron hasta el 50% se planteó como una medida extraordinaria por unas circunstancias excepcionales. Una medida que sí se tomó unilateralmente por parte de su Gobierno, arrastrando al resto de administraciones, además, a complementarla con independencia de quién tenía las competencias. Y si antes esta medida adoptada, desde luego, de esta manera, era eficaz y las circunstancias, desde luego, no han cambiado, entendemos necesaria su prórroga. Ahora no se puede hacer recaer la responsabilidad, como algunos están pretendiendo, en que continúe o no esta bonificación del transporte en las comunidades autónomas y que éstas, a su vez, asuman la totalidad de su coste, que asuman un déficit del 30% que hasta ahora ha venido asumiendo el Estado sin tener en cuenta, además, su situación financiera. Mire, la decisión del Partido Nacionalista Vasco es que las instituciones vascas prorroguen dentro de sus posibilidades estas bonificaciones que entraron en vigor en septiembre. Pero si ustedes no acceden a mantener esta medida extraordinaria, difícilmente las comunidades autónomas podrán prorrogar en el tiempo la misma. Nos encontraremos, además, con otras comunidades autónomas que no la van a poder aplicar simplemente porque el transporte es autonómico y porque sus cuentas no se lo van a permitir. Si no adoptan esta medida, van a convertir una ayuda que ha resultado, desde luego, eficaz en una ayuda parcial, en función de quien ostente la competencia y dirigida, además, solamente a una parte de la ciudadanía, en lugar de atender a las circunstancias que la motivaron. E indirectamente van a hacer asumir a algunas otras autonomías asumir un déficit extra de gasto para poder beneficiar a esa ciudadanía. Desde luego, nosotros estaremos esperando y pelearemos por esta ayuda. Esperaremos a ese decreto que van a traer y ya le digo que si esta medida no aparece en ese decreto, difícilmente podremos apoyar, porque además entendemos que es una medida eficaz, que ha sido selectiva para una serie de personas con rentas bajas y medias, para fomentar el transporte público, para fomentar la reducción de emisiones y, además, que ayuda a reducir esa inflación que estamos teniendo. Nada más y muchas gracias. Señora ministra. Sí, señora Sagastizábal, creo que todos compartimos, la mayoría de nosotros, compartimos el diagnóstico sobre la bondad que han tenido las medidas que se han impulsado respecto a la gratuidad del transporte público. Por tanto, conocemos, y ahora que usted lo expresa aquí en esta tribuna aún más, la posición de su grupo. Sí decirle que creo que si todos somos de la opinión de que es una política pública que hay que seguir impulsando en el marco de todas las administraciones, tenemos que contribuir
para que esas medidas puedan profundizar y puedan seguir adelante. Por tanto, lo veremos cuando traigamos el decreto ley y tendremos ocasión, insisto, en hablarlo con su grupo, y también hacemos un llamamiento al conjunto de las administraciones para que, en su parte, tal como establecía el decreto ley, hay algunas comunidades autónomas que lo han hecho, hay otras comunidades autónomas que no lo han hecho, complementen siempre las medidas que pone en marcha el Gobierno de España para mejor alivio de la familia. En todo caso, tomamos nota de su petición y tendremos ocasión, como le decía, de discutirlo en los próximos días, en las próximas semanas. Muchas gracias. Pregunta de la diputada doña Idoia Sagasti.